pantalla te lo pone arriba. Bien. Ahí estaríamos grabando, supuestamente. Bueno, comencemos. Bueno, Esta primera diapo es solo la presentación, para que tengan en cuenta por ahí los temas que vamos a ver. Igual hacemos centro en zona de desarrollo próximo porque tienen mucho que ver con el aprendizaje, y los demás son conceptos de la teoría general que nos van a servir para entender el concepto de zona de desarrollo próximo, que además es un concepto, vamos a decir, del Vygotsky tardío, de los últimos tiempos. Toda la investigación previa es la que derivó en en ese concepto. Estas son unas fotos de Vygotsky que importan, uy, mira, quedó la H por el otro lado. Sí. Importan para, si ustedes ponen Vygotsky y buscan imágenes, van a encontrar esas dos. Sí, hay una más en marroncito y no hay mucho más. Sí. A lo sumo. Y no es un detalle menor. Un poco nos permite entender la época en la que escribió y el lugar en el que escribió, y en un punto la cantidad de fronteras que sus teorizaciones tuvieron que saltar para llegar a nosotros, a Occidente y a nuestra época actual. Bueno, nació el mismo año que Piaget, pero vivió significativamente menos, ¿no? 30 y algo de años en Rusia, nació en la Rusia zarista, y después escribió durante todo el proceso de la Revolución Soviética. Incluso convivió un poco de tiempo con el estalinismo. Interesa saberlo porque interesa pensar, digamos, por un lado, cuáles de esas cuestiones sociales que eran de su época hicieron marca en sus teorías y en los intereses, en qué cosas se preguntaba y estaba buscando. Por un lado, hay algo que seguramente hizo marca, de hecho hizo marca en su elección de carrera, que es su condición de judío. Porque en las universidades zaristas, en la época en la que, al comienzo, digamos, de su producción teórica, los judíos tenían un porcentaje de, digamos, solo, supongamos, el 3% de la matrícula de la universidad podía ser judía. Es decir, había que ser realmente un interesado y un estudioso para poder acceder a ese apenas 3%. Se sorteaban, no sé, esas vacantes, ¿no? Por un lado, había que tener una cierta condición económica para poder estudiar, y por otro lado, condicionó su elección de carrera porque los judíos no podían ejercer ciertas profesiones liberales. Entonces, la primera elección de Vygotsky por ahí estuvo más teñida de esa necesidad de elegir una carrera que pudiese ejercer. Cuando en 1917 llega la revolución, en realidad antes de 1917, todavía todos, evidentemente, no somos especialistas en historia, pero procesos sociales importantes y movilizaciones y paros y qué sé yo. De hecho, la otra foto que sigue es de un paro. Muchos profesores fueron echados de las universidades oficiales y conformaron una universidad popular. En esa universidad popular estudió Vygotsky. Ahora sí, tal vez, digo yo, muchos en realidad biógrafos lo dicen, tal vez carreras y oficios que sí le interesaban más, que tenían algo más que ver con su, de hecho, psicología del arte, literatura, las estudió en la Universidad Popular. Claro. Hay un libro, por ejemplo que está, ahora lo tenemos ahí en las diapositivas, La imaginación y el arte en la infancia, que es una visión sobre lo creativo, sobre los procesos creativos, que es bellísima, que la hizo como uno de los trabajos, como una de las tesis para ese estudio en la Universidad Popular. Bueno, quería decir, para ver, no sé si podemos ir a las fotos anteriores, los procesos sociales, estas son las preguntas, ¿no? ¿Qué pasaba en ese lugar? Miren Rusia, ¿dónde está? Miren qué lejos nuestro, ¿verdad? Miren el tamaño de ese país, es realmente una realidad. Sí, era por ahí el inicio, justo cuando vos estabas ingresando hablábamos del proceso histórico, porque volvieron a hacer en sujeto esta cuestión de
la recta histórica de las infancias, ¿no? Bueno, vean cómo es de importante el contexto, que saber cómo fue y cómo se fue definiendo toda la vida en un contexto totalmente distinto, pero que cómo estaba condicionado también por su condición, o de ser judío, o de ser mujer, o de ser niño, ¿no? Todas estas cuestiones que repercuten directamente en las elecciones y las posibilidades que existían en cuanto a los derechos, ¿sí? Por eso quería hacer un poquito de foco en esto, ¿no? En que hoy uno, como tiene un montón de derechos que se han luchado para lograrse, se pueden visibilizar de una manera como muy lejana. Pero estamos hablando de 1920, 1910, y miren el contexto como era, ¿no? Muy lejos. Ahí en la lectura sugerida hay una biografía, que es este pedacito que está arriba, que es de Luria, que es una persona que fue, en un punto es interesante porque fue discípulo de Vygotsky, se podría decir, y atravesó las mismas vicisitudes, su trabajo, su teoría después con la llegada del estalinismo y el mismo confinamiento. Entonces, también nos interesa marcar el contexto, porque había una pregunta en ese espíritu, en el espíritu de esa época, que es a la que Vygotsky intentaba contestar, que tenía que ver con lo social. ¿Cómo lo social nos arma? La revolución soviética estuvo marcada por lecturas de marxismo, en donde hay una forma de pensar el sujeto, el ser o el individuo, la persona, con sus determinantes sociales. Entonces Vygotsky escribió en ese momento, haciéndose esa pregunta. No sé si podemos pasar a la siguiente. Sí, ahí vamos. Está la cita en las diapositivas para que las miren. Hay fotos, hay una colección de fotos en el diario El País de lo que era ¿cómo se dice? El diseño, la estética soviética. Exacto. Eran esos carteles y también en muchas fotos. Lo que me interesaba señalar en todo caso de esto es que es una mujer, en la voz de una mujer se está pidiendo libros y se está pidiendo conocimiento, de una mujer en 1917. Claro, hoy sería común, ¿no? Que había como todo un espíritu de época de creencia en la educación, en el conocimiento, en el avance, y en buscar cómo los determinantes sociales nos arman como sujetos. Las preguntas de Vygotsky tienen que ver con la época en la que escribió. A ver si hay alguno más. ¿Paso? Esta es la de las movilizaciones. Estas son fotos de los movimientos sociales. En esa época, en esos paros, en esas movilizaciones, escribía Vygotsky. Al comienzo estaba en Gómel, un poco más lejos, y después un poco más cerca de los lugares urbanos centrales, como Moscú. Ese es Lenin, manejando el auto ahí parado, está Trotsky, cosas que uno ha leído o ha visto, no sé, en series de la tele, ¿verdad? Eran personas reales y contemporáneas. Ese era el tiempo en el que escribía. Y hay uno más, no sé si podemos pasar al siguiente. Ahí está. El de adelante es una propaganda de una película muy clásica de esa época, que es El acorazado Potemkin. Solo para mostrar esa estética, la estética de esa época. Y el de abajo me interesa porque el cartel dice: sin una teoría revolucionaria no puede haber un movimiento revolucionario. Quiere decir que algo de eso estaba en la búsqueda de Vygotsky y de los intelectuales de su época, que es hacer teoría para tener una praxis social, ¿no? No era una teoría para saber, digamos, para armar un libro nuevo en la biblioteca. Querían hacer teoría para incidir en los procesos sociales. Revolucionarios y sociales, claro. Bien. No sé si podemos pasar a la siguiente y dejo la bio y le paso la posta a Inés. Estos son libros de Vygotsky. Están señalados ahí los editores, porque muchos editores, por ejemplo Guillermo Blanc, el mismo Michael Cole, han traducido ellos mismos los libros, y en esa introducción del desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Michael Cole, que es un continuador actual, él mismo dice: nos llegaron los borradores, mejor dicho, nos llegaron los originales, y con muchas cuestiones en blanco.
Tuvimos que completarlas. Guillermo Blanc, que hizo este libro también, bueno, lo tienen ahí, tiene un prólogo genial, también cuenta, estuvo con la hija de Vygotsky, Gita, también cuenta que recibió de la mano de la hija los originales con los que cuidó la edición de este libro. Blanc sí los tradujo y hablaba ruso. Blanc es el formador de Vaquero. Quiero decir, fíjense cómo nos llega también todas sus teorías, y hay muchas cuestiones de la teoría que si ustedes las trabajan en profundidad se dan cuenta que son delineamientos, digamos, hay cuestiones que han sido delineadas, pero que les hubiese faltado una segunda precisión. Sin embargo, en los 36 años de vida y en el medio de un proceso revolucionario y de una enfermedad que lo llevó a la muerte, que fue la tuberculosis, en el medio de eso escribió. Sí, y a la vez también lo importante que se hizo tan reconocido luego de haber muerto, ¿no? Porque en su momento no era reconocido, ¿no? Estas cuestiones de lo temporal, que no era inmediato que uno escribía y automáticamente se podía publicitar y se podía recorrer, sino todo el tiempo que llevaba que las obras se permitan o no, en el contexto social e histórico que planteaba Silvina recién, ¿sí? No era que escribía cualquier persona que tenía un respaldo porque era hijo de fulano o poderoso, sino que era alguien que venía de un contexto distinto. Entonces también ver la importancia del contexto y de lo social me parece que marca toda esta historia que hizo hincapié Silvina, para poder entender por qué explicó y buscó, diferente a lo que plantea Piaget, los procesos psicológicos, pero específicamente haciendo hincapié en lo social, que es lo que vamos a entrar ahora, ¿no? Bien, no sé si algo más paso, Sil, o... Sí, la otra son otros libros que son, en este caso, son, por si a alguna le interesa continuar, profundizar, escritores post-vygotsquianos, digamos, que algunos fueron y se formaron directamente en Rusia, como Brunner, y que leen y discuten Vygotsky y tienen cada uno, digamos, su versión de Vygotsky, como Ángel Rivière, Balsiner, Brunner, que tal vez lo han visto con el concepto de andamiaje, Wersch, interesantísimo también lo que trabaja, por si a alguien le interesa continuar. Sí, y que a la vez van a seguir, ¿no? Porque en realidad esta es como la primera parte que ustedes empiezan a ver estos autores, en sujeto se vuelve a hacer hincapié en Piaget y en Vygotsky, y en sujeto 2 se retoma y se incorpora a Bárbara Rogoff y a algunos otros teóricos. ¿Sí? Claro. Entonces está bueno como para ir viendo la amplitud que hay, ¿no? Igual que Brunner, que sigue con la teoría, digamos, de Vygotsky, que le da una vuelta, también pensarlo como que son textos que lo van a empezar a tener como más cercanos, ¿no? Ir empezando a familiarizarse. Hoy estoy medio trabada con las palabras. Digo morido, digo familiarizarse. Bueno. Es porque tenemos poca charla, ¿viste? Bien. Bueno, ¿sigo, Sil? Sí, siga. Bien. La que sigue. Bueno, acá... Es esto. Ouch. Eso. Bien, acá plantea el contexto histórico, como venía planteando Silvina, digamos también la cuestión geográfica, y qué es lo que pasaba en la época, ¿no? ¿Qué teorías estaban en puja? ¿Qué era lo que se planteaba? Vean la relación del tiempo en simultáneo que estaba apareciendo con fuerza la cuestión del conductismo, estaba Piaget, estaba Vygotsky, y cómo se iban, las múltiples miradas coexistían en distancias enormes, ¿no? No existía una globalización, internet, la tele, digamos, este contexto no estaba, lo que se mandaban eran cartas a lo sumo que tardaban un montón en llegar también, ¿no? Por las distancias reales y que se utilizaban barcos, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, plantea grandes procesos históricos de cambio, por lo menos inicialmente, un espíritu teórico donde están estas perspectivas que empiezan a preguntarse y a pensar la condición humana, pero determinada sí o sí por estas cuestiones sociales, ¿no? El contexto, el otro, quién está, quién no, cómo eso me condiciona, me ayuda o me obstaculiza en el desarrollo de mi aprendizaje y de mi proceso psíquico en sí. Dice, la unidad de análisis que construye Vygotsky es la actividad mediada, ¿sí? Como esto de la mediación, ¿sí? Todo el tiempo dice, está el pensamiento
y el psiquismo, pero no lo podemos pensar separado de la cultura. Sí o sí, para hablar de pensamiento y psiquismo, tenemos que pensar en ese contexto social, histórico, cultural, que es el que determina estos procesos, ¿sí? Por eso yo le pongo todo el nombre largo siempre en las guías y eso, que pongo psicología, teoría de la psicología sociohistórica o sociocultural, ¿no? Porque realmente todo ese nombre explaya, ya marca una tendencia en cuanto a la importancia del contexto, ¿no? Es como lo más importante y a partir de ahí pensar a Vygotsky. Él dice, la cultura se hace interna y nos constituye hasta sentirlo como lo más propio personal. ¿Cómo sucede este proceso? Esto lo que pudieron leer en la ficha que les mandamos, es esto que planteábamos en parte, que están los signos y las herramientas, había un cuadrito parecido que decía que eran los signos, que eran las herramientas, vieron que estaba con un cuadrito bastante piola, como estaba explicado, ¿sí? Dice, el signo actúa sobre la persona, en cambio las herramientas actúan sobre los objetos. Y plantea esta cuestión mediada después como un proceso psíquico en el cual dice, todo proceso aparece dos veces, ¿no? Primero con una otra persona que me lo explica, me lo ayuda, me lo enseña, y luego para mí mismo sería, para mi psiquis, ¿no? Ese inter e intra. Esto sería como una clave que se plantea en sí en cuanto a su proceso. Él hace como una explicación de este proceso cognitivo. Dice, todo proceso cognitivo se da dos veces. Primero hay un otro o alguien que me lo enseña, me lo explico y luego me lo apropio, lo internalizo. Después acá, en esta otra filmina está esto, el concepto de internalización, ¿no? Que fue uno de los puntos que planteamos como también para poder prestar atención. Dice, pensamiento y lenguaje recorren y explican los procesos por los cuales el lenguaje, ¿sí?, que es la actividad que nos rodea externamente, digamos, todo el tiempo. Ahora estamos haciendo un zoom, nos estamos mirando, pero si se llega a romper la cámara no sería tan grave como si no se escuchase, ¿no? Si a mí se me rompe el micrófono y ustedes no me escuchan más, y no sería lo mismo, ¿no? Está bien, está el lenguaje corporal, pero, ¿no? El lenguaje como un todo, necesitamos que escuchar, ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que regula en parte la actividad humana. La regula hasta el punto de la internalización. ¿Se entiende para dónde va acá? Este es un párrafo que no hay cómo simplificarlo, digamos, ¿no? Porque dice, regula hasta el punto de la internalización. Ese lenguaje que significa el pensamiento, lo que estoy pensando, y lo pongo en palabras, y ahí cuando lo pongo en palabras y lo comprendí, lo internalicé, se puede decir que es un lenguaje internalizado. Silvina seleccionó un ejemplo que es buenísimo, que pasa todo el tiempo, aparte es muy común, yo siempre digo, en los niños y en los adultos mayores también vuelve esto, ¿no? Dice, ejemplo, la actividad infantil en que acompaña un plan mental con lenguaje a medio camino de interiorización, cuando todavía no termina de interiorizar ese niño, ¿no? Dice, por ejemplo, trae una silla para alcanzar una golosina que se encuentra más alto, pero que no la logra agarrar, entonces sabe que tiene que buscar una silla. Y durante el proceso que se acerca hasta la silla y la trae, lo va relatando. Este que muchas veces se le dice a veces como el soliloquio, bueno, pero este ya va más a la acción, no es el que habla solo, sino ya está pensando lo que quiere hacer y para poder internalizarlo dice, ahora voy a traer la silla roja, si la pongo acá, me subo y voy a poder agarrar esa golosina o lo que fuese, ¿no? Entonces, toda esa pequeña escena, ¿sí?, es esta apoyatura que necesita, como el lenguaje, ¿no? Es decir, a ver, mamá, mira acá, que yo estoy, y está la madre en la otra habitación, pero ellos creen que si le habla y le dice desde el otro lado, sí, sí, yo te miro, queda como tranquilo, ¿no? En este ejemplo me parece que es como muy claro cómo muestra ese intermedio hasta que logra internalizar y no tiene que ponerlo en palabras. Después puede hacer la acción, porque ya lo entendió, dice, voy a hacer esto, tú. No tenemos que todo el tiempo relatar lo que pensamos para el exterior, ¿no? Bueno, en los adultos mayores pasa muchas veces también, que se vuelven muy descriptivos. A mí me pasa. No estoy tan lejos de adulto mayor, pero igual. Bueno, a veces nosotros tenemos un poco de adultos mayores o cuando uno está mucho tiempo solo también, ¿no?
pero en realidad... No, es que a veces la memoria de trabajo, si lo dijeses en un concepto, qué sé yo, de la psicología cognitiva, pero a veces lo que estás tratando de pensar no te alcanza, digamos, la conciencia, los procesos conscientes que puedes desplegar y te acompañas de palabras. Claro. A mí me pasa claramente con números o cuentas difíciles. Claro. Que no Sí, sí, o tengo que la... anotamos, ¿no? También, ¿no? No es solo... es una apoyatura. Uh-huh. En realidad lo importante, en todo caso, es usarlo como ejemplo para entender esta pregunta de Vygotsky, ¿cómo lo social nos constituye hasta en el sentido de sentir como lo más íntimo? Es mi pensamiento, es mi creencia, es la forma en la que yo hago las cosas. Pero para Vygotsky eso que es mío, lo más personal, en realidad viene de un proceso de interiorización de algo que ha sido externo, que se le nota la hilacha, digamos, en estas transiciones, pero que no sucede todo el tiempo. Por eso al pensamiento le dice lenguaje interiorizado. Sí, que también es este proceso que por ahí es una acción que ya vio a un otro, que agarró, que hizo, o que le dijo, entonces empieza a tener esa autonomía, como esa voz que le queda y va y busca la sillita y viene y lo relata, como esa apoyatura, ¿no? Como que le va dando ese soporte necesario para terminar de interiorizar, ¿sí? Pero bueno, me parece que está muy, muy claro en el ejemplo como para poder materializarlo, porque es algo que es súper psíquico, digamos, no se puede ver, ¿no? Pero en ese ejemplo está como piola para plantearlo. Bien, y acá está, de nuevo, explicado de una manera más concreta, dice el proceso interpersonal, lo que es con nosotros, queda transformado en uno intra. En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces. Primero, a nivel social, interpersonal o interpsicológico, y más tarde, a nivel individual, ¿sí? Entonces, por eso todo el tiempo, cuando vean que en un momento dice interpsicológico o interpersonal, es sinónimo, e intrapersonal o intrapsicológico también son sinónimos, ¿sí? Tiene que ver con el proceso como está descrito. Y plantea que, bueno, que esta es la internalización, y a lo que llamamos específicamente internalización es esa reconstrucción. De eso externo, ¿sí? Es una reconstrucción interna, de esa operación que ya estaba externa. Primero con un otro y luego al interior de mi psiquis. ¿Está? ¿Se va entendiendo? Esto es lo que por ahí en algunas partes sale como la ley de doble formación, ¿sí? Por ahí no lo explicitamos y no sé si yo lo puse en la ficha, pero se plantea como la ley de doble formación, es el proceso psíquico. Bien. Después, según Vaquero, que es otro de los autores que estaba en el libro, el primer libro que mostró Silvina, lo van a usar también en sujeto, ¿sí? Ese libro está en la biblioteca. Usen la biblioteca virtual del 6, también tiene un montón de material digitalizado, ese está, me parece, digitalizado. Y bueno, Vaquero habla bastante de todas las teorías psicológicas, y acá plantea, principalmente dice, suele formularse como ideas del programa, y plantea estos procesos psíquicos, los divide en dos, ¿no? Dice, existen un proceso elemental y uno superior. El superior tiene que ver con el contexto social. Lo aprendo con un otro, en un contexto social, histórico, que me condiciona. Y por otro lado, digamos, dice que estos existen instrumentos de esa mediación que son los que planteó la Filmina anterior, que son los signos y las herramientas, ¿no? Uno que actúa sobre las personas y la otra sobre los objetos. Entonces, esos cumplen un rol central en la constitución de estos procesos psíquicos. ¿Sí? Dice, la tesis de los procesos psicológicos superiores deben abordarse según los procesos de su constitución, dice, desde una perspectiva genética. Acá es donde empieza a tener algunos puntos en común que algunas personas, digamos, estudiosas plantean como los puntos en común de Piaget y Vygotsky, los puntos de desencuentro, ¿no? Bueno, lo que plantea, esto está más complejo en el de Vaquero, pero no se lo vamos a dar como ampliatorio, ¿lo pusimos, Sil? No me acuerdo. No. Bueno, plantea, los procesos psicológicos elementales son los más básicos, los más sencillos y que vienen como naturales, compartidos con animales superiores, no con todos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían? Ejemplo, la memoria a corto plazo, la memoria corta, la atención, la percepción, ¿sí? Al perro lo puedo llamar y viene, ¿sí? Le hago ruido con el plato y escucha y percibe.
me puede acompañar hasta el instituto y se puede volver solo a mi casa. Tiene un proceso psicológico, básico, pero lo tiene. Bueno, eso es lo que plantea, dice que esto está planteado por la línea natural. ¿Vieron que se hizo un dibujito que tenía arriba una flecha que decía línea natural y otra abajo que decía cultural, ¿no? Entonces, la natural viene vinculada más con los procesos psicológicos elementales, y la cultural determinada directamente por los procesos psicológicos superiores. Bien, ¿qué más? Bueno, no se transforman en superiores, pero sí son una condición necesaria, ¿sí? No es suficiente, pero es necesaria, ¿sí? Sin esto sería muy difícil que se puedan lograr los procesos superiores, ¿sí? Porque, ¿cómo aprendemos? Yo suelo decir el ejemplo de, supongamos, si nacemos todos nosotros en China, ¿cuál sería el habla? Al margen de otras cuestiones culturales, pero ¿en qué hablaríamos? ¿Cuál sería nuestro idioma de base? Ya sabemos hablar en qué. Hello, ¿no? En chino. Entonces, ¿sí? Acá estamos en Argentina. Bien, hablamos con ciertos modismos, el castellano con ciertos modismos. Si nacemos en España, hablamos en castellano, pero es más español clásico, digamos, con otro modismo distinto. Solo por el hecho de estar en una cultura inmerso, yo ya aprendo eso inmediato, ¿sí? Y son los procesos psicológicos superiores, pero rudimentarios. Solo por estar y compartir esa cultura cotidiana, lo aprendo. Y el ejemplo más claro es el habla, ¿sí? Y después dice que se subdivide en rudimentario, pero por el otro lado están los avanzados. Y los avanzados requieren un proceso un poco más elevado, que implica también esta cuestión de ver de una instrucción, ¿sí? Sostenido en el tiempo, mínimamente requiere otra conceptualización, porque el ejemplo que se pone habitualmente es la escritura, ¿no? Hablar por el hecho de solo estar con alguien que hable un idioma determinado, ya me lo enseñan, porque se transmite culturalmente. La escritura requiere también una apoyatura, una constancia, ¿sí? Démoslo vuelta, supongamos que queremos nosotros aprender a hablar y escribir en chino. Y es un poco complejo si ya tenemos nosotros un idioma, y hoy con nuestra estructura psíquica a esta edad y nuestro desarrollo, ¿sí? Cómo se fue dando. Eso es lo que va planteando como la cuestión del desarrollo, que viene inmerso en la cultura, distinto a lo que vimos de Piaget, ¿sí? Esto es por ahí como para ir viendo que es otra explicación teórica, ¿sí? Se pueden complementar, podemos mirarlo de distinto, podemos aportar más a uno o al otro, o nos puede gustar más una teoría o la otra, pero ir viendo los aportes específicos de cada una. Eso es lo que explica en cuanto al proceso psicológico. ¿Está? No sé si está claro hasta ahí. Acá está el cuadrito que es el mismo que está en la ficha, ¿sí? Los procesos psicológicos superiores son exclusivamente humanos, se dan origen en lo social. ¿Vieron el año pasado? Muchas veces suelen ver en Constitución de la Subjetividad El salvaje de Iberon. ¿Lo vieron el año pasado? ¿Se los dieron? El caso ese, bien. El caso de Víctor, que está, no sé si lo conocés, Silvina, ¿vos viste el caso de Iberon? Bueno, entonces ahí Sí, se ve claramente. se da en todas las materias. ¿Sí? Ahí lo suelen ver solamente primero en Constitución de la Subjetividad, y depende del grupo, no siempre lo suelen dar. Entonces está bueno porque ahí demuestra, ¿no? Claramente qué pasa con el habla, ¿sí? Si no hay un otro que me hable, ¿no? ¿Qué preguntas se nos ocurren con respecto a esto, ¿no? Entonces acá plantea esta división, y esta es la explicación que encontró Vygotsky al plantear toda la teoría y cómo se va dando este proceso psicológico superior, y lo diferencia en esto, en rudimentarios y avanzados. Bueno, esto ya... A mí lo que me interesaría que pudiesen centrar, para no marearse también, es que en verdad sigue buscando lo mismo, ¿no? Cómo la cultura forma nuestro pensamiento. Porque la cultura, digamos, en esto que se dice a veces Vygotsky, está en lo social o trae lo social. No es cualquier forma en la que trae lo social. Lo que está buscando es cómo lo social nos constituye. O sea, cómo es que cada parte de nuestro, que aquello que diríamos que es lo más íntimo, lo más personal, el pensamiento, en verdad tiene una forma adquirida por la interacción cultural.
Entonces hace estas subdivisiones. Por un lado están los elementales, los avanzados,